Buen día, chicos, sean nuevamente bienvenidos a su programa educativo de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad para Primero Básico. Mi nombre es Elvia Araceli del Cid, un gusto acompañarles. Siempre es bueno que recordemos que es importante tener en cuenta las medidas de prevención contra el COVID-19 y de esta manera evitar el contagio. Para ello debemos utilizar el gel antibacterial y la mascarilla correctamente. Utilizarla tapando la nariz, utilizarla cada vez que salgamos a la calle y cada vez que nos visite alguien a casa que tenga días de no visitarnos. Esta es una manera en la que podemos prevenir que el virus no se esparza. El día de hoy nuestro tema es las civilizaciones antiguas de China e India. Pero antes de comenzar con nuestro tema, vamos a realizar un cuento. Y de este cuento me gustaría que ustedes me digan cuál es la moraleja. El cuento dice así, es el cuento de la cigarra y la hormiga. Cuando comenzó el verano, la cigarra se puso muy contenta. Al fin llegó mi estación favorita del año y comenzó a cantar sin parar. Pasaron unos días y la cigarra continuaba con su canto alegre, mientras se relajaba sentada bajo la sombra de una hoja. «¿Cómo me gusta el verano?», cantaba. «Bajo mi sombra disfruto». Nada hacía ya que la cigarra se inquietara, ni siquiera el ir y venir de su vecina la hormiga. «Querida vecina, ¿por qué no te sientas un rato conmigo a escuchar mi canto y así descansar un poco?», preguntó. La hormiga, que llevaba todo el verano trabajando para recoger comida y provisiones para hacer frente al invierno, no entendía a la cigarra estuviera tan relajada. «No puedo quedarme sentada, pronto llegará el otoño y el frío se nos echará encima. Es importante almacenar ahora toda la comida que pueda, pues cuando acabe el verano ya no habrá nada que recoger. Te aconsejo que dejes de cantar y comiences a trabajar. De lo contrario, te quedarás sin alimentos para pasar los meses fríos del invierno y morirás de frío y de hambre». Dicho esto, la hormiga siguió con sus labores de recogida de provisiones y la cigarra continuó con su alegre canto. Poco a poco, los días se hicieron más fríos y más cortos, anochecía antes y a la cigarra ya no le apetecía cantar. Fue entonces cuando la pequeña cantarina se dio cuenta que había llegado el invierno y ya no podía encontrar alimentos. Y el viento y la nieve habían cubierto el campo y ella no tenía ni alimentos ni refugio preparado. Entonces recordó que su vecina la hormiga debía tener comida suficiente. Al fin y al cabo llevaba todo el verano trabajando. Seguro que tiene lugar cálido y comida de sobra para las dos. La cigarra se fue en busca de la hormiga y le tocó la puerta. La hormiga abrió ligeramente la puerta para no dejar entrar al frío. La cigarra se asomó por la rendija que dejó y triturando de frío le dijo: «Buenas tardes, señora hormiga. ¿Sería usted tan amable de compartir su comida conmigo? El invierno es muy frío y no queda ningún alimento por recoger». La hormiga, bastante enfadada, le dijo: «Ya te lo advertí, cigarra. Debiste dejar de cantar y ponerte a trabajar. Yo me pasé todo el verano trabajando para poder sobrevivir al invierno. Además, mi casa es demasiado pequeña y solo tengo alimentos para mí». Y sin dar más explicaciones, cerró la puerta de su casa. La cigarra se dio cuenta de que la hormiga tenía razón. Había sido tan perezosa que ahora no podría encontrar un refugio y alimentos para pasar el frío invierno. A ver, mis alumnos adorados, ¿cuál es la moraleja de este cuento? ¿Quién dice yo? Yo. Muy bien, Celeste. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es de que debes de trabajar y no ser perezoso, porque puede ser que te estén dando un buen consejo y no lo cumplas y por eso puedas morir. Es cierto. Entonces no debemos ser perezosos y debemos de trabajar. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a pasar, muchas gracias, Celeste, vamos a pasar a la antigua civilización china e india. La antigua civilización china sigue siendo una de las ciudades fluviales, al igual que la civilización india. La civilización china estaba con los ríos
Yangtze o río amarillo y Yangtze o río azul. Estos ríos mantenían la humedad de la región y era lo que ellos aprovechaban para cultivar. Por eso esa región era húmeda y a ellos se les dio bien el cultivo del arroz, del trigo y del maíz. Por las condiciones montañosas y húmedas, las aldeas se mantuvieron aisladas de las demás civilizaciones. Fueron autónomos durante muchos milenios. Se organizaron en dinastías. Entre las dinastías principales tenemos la dinastía Shang y la dinastía Zhou. Las dinastías, como habíamos hablado anteriormente, eran familias que mantenían gobernando durante varios tiempos, ¿verdad? En la misma familia. Entonces, las principales actividades económicas eran la agricultura, sin embargo, después ya también el comercio, intercambiaban productos por hierro. La religión en China, como platicamos en nuestra actividad, se regían por principios filosóficos. Luego ya surgió por Confucio el confucianismo y por Lao Tse el taoísmo. Y estas dos religiones fueron las que regían principalmente a China. El confucianismo se basaba sobre la virtud del ejemplo, la disciplina y la empatía. Y el taoísmo en que el hombre lograba vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, la civilización china también se convirtió en un eje espiritual en estas dos religiones. Y su organización social estaba conformada por la sociedad rígida. Era una sociedad rígida y patriarcal. Entonces, lo regía principalmente el emperador. El emperador tenía la característica de tener el poder como que fueran los dioses de China. Tenía el poder absoluto. Luego del emperador venía la nobleza, y dentro de la nobleza se caracterizaba la familia china y otras familias llegadas a la familia de la dinastía china, a la familia principal. Luego estaban los administradores. Los administradores eran funcionarios que llevaban todo el control de lo del gobierno chino. Luego estaban los artesanos, campesinos y comerciantes, que eran la mayoría de la población. Y luego estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. Esta era la organización social de China en ese entonces, de la China antigua. Ahora vamos a pasar un poquito a la civilización india. La civilización india surgió en lo que hoy se conoce como Pakistán, Afganistán, India e Irán. Esa área era la que ocupaba la civilización india. Y estaban los ríos Indo y Ganges, que ofrecían las condiciones aptas para cultivar a India. La sociedad india tenía, a diferencia de otras sociedades, aparte de los cultivos, ellos también tenían metalurgia, ¿verdad? Trabajaban los metales y la alfarería. En la sociedad india se dio algo que se llamaba sociedad de castas. Y la sociedad de castas se basó en ideas de la religión hinduista, de que determinó la existencia del dios Brahma, según las vidas, y esto decía que era según las vidas pasadas, ¿verdad? Entonces, en el cuadro de castas se encuentran varios niveles. Uno de ellas son los brahmanes, que eran los que hacían todo el culto al dios Brahma, y eran los sacerdotes. La siguiente es los kshatriyas. Los kshatriyas eran de la nobleza, eran militares y gobernantes. Los vaishyas, que eran agricultores, comerciantes, y los sudras, que eran esclavos. Quien nacía en una sociedad, ¿verdad? Dependiendo de la sociedad que nacía, no podía pasar a otra. Esto ya lo traían, ¿verdad? O sea, era de generación en generación. Quien nacía en el área de los esclavos siempre iba a ser esclavo, y quien nacía entre los kshatriyas, por ejemplo, siempre iban a ser de la nobleza militar y gobernantes. Entonces, mis queridos amigos, ahora vamos a realizar una línea del tiempo. Esta va a ser su tarea, la que ustedes van a adjuntar a su portafolio. Entonces, la línea de tiempo, ustedes van a identificar los momentos más importantes durante el tiempo de
antigua China e India. Y van a colocar fechas y gráficas, ¿verdad? Y eventos importantes. Entonces siempre les encargo que cuiden siempre a sus familias colaborando, utilizando gel y su mascarilla. Un gusto haberlos saludado y haber estado en este espacio educativo con ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno.